Capítulo 7. El milagro aparente. Los chinos hablan de una época, durante la dinastía Shai, c. 2205 a 1782 a.C., en que nuestro entorno cósmico varió súbitamente. Aparecieron 10 soles en el cielo. La gente en la Tierra sufría mucho de tanto calor, de manera que el emperador ordenó a un célebre arquero que disparara contra los soles adicionales. El arquero fue recompensado con una píldora que tenía el poder de hacerle inmortal, pero su mujer se la robó. Por ese delito fue desterrada a la luna. Los chinos estaban en lo cierto al pensar que un sistema solar con 10 soles no resulta acogedor para la vida humana. Actualmente sabemos que, aunque se nos ofrecerían grandes posibilidades de broncearnos, la vida probablemente no se desarrollaría nunca en un sistema solar con múltiples soles. Las razones no son tan sencillas como el calor asfixiante imaginado en la leyenda china. De hecho, un planeta podría tener una temperatura agradable aunque orbitará alrededor de múltiples soles, al menos durante un cierto intervalo. Pero parece improbable que así se pudiera alcanzar un calentamiento uniforme durante largos intervalos de tiempo, situación que parece necesaria para la vida. Para comprender por qué, consideremos lo que ocurre con el tipo más sencillo de sistema de múltiples estrellas, un sistema con 2 soles, que es denominado una estrella binaria. Aproximadamente, la mitad de las estrellas del firmamento son miembros de tales sistemas. Pero incluso los sistemas binarios sencillos solo pueden mantener ciertos tipos de órbitas estables, del tipo mostrado en la figura. En cada una de ellas, es probable que haya intervalos de tiempo en que el planeta esté demasiado caliente o demasiado frío para poder albergar vida. La situación sería aún peor para sistemas con muchas estrellas. Nuestro sistema solar tiene otras propiedades, afortunadas, sin las cuales nunca habrían podido desarrollarse formas sofisticadas de vida. Por ejemplo, las leyes de Newton permiten que las órbitas planetarias sean círculos o elipses, que son círculos alargados, más anchos en un eje y más estrechos en otro. El grado de deformación de una elipse viene descrito por lo que se denomina su excentricidad, un número entre 0 y 1. Órbitas binarias. Los planetas que orbitan en sistemas de estrellas binarias probablemente tendrían un clima poco hospitalario, en algunas estaciones demasiado cálido y en otras demasiado frío para la vida. Una excentricidad vecina a 0 significa que la figura se parece mucho a un círculo en tanto que una excentricidad próxima a 1 significa que la figura está muy aplanada. Kepler estaba trastornado por la idea de que los planetas no se mueven en círculos perfectos, pero la órbita de la Tierra tiene una excentricidad de tan solo un 2%, lo que significa que casi es circular. Como veremos, eso es un gran golpe de suerte. Los patrones estacionales del clima terrestre están determinados principalmente por la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Por ejemplo, durante el invierno en el hemisferio septentrional, el polo norte tiene una inclinación que lo aleja del Sol. El hecho de que la Tierra se halle más cerca del Sol en esa época, solo unos 146,4 millones de kilómetros, en comparación con los 150,8 millones de kilómetros a que se encuentra a principios de julio, tiene un efecto despreciable sobre la temperatura, en comparación con los electos de la inclinación. Pero en los planetas con una excentricidad orbital grande la variación de la distancia al Sol desempeña un papel mucho mayor. En Mercurio, por ejemplo, con una excentricidad de un 20%, la temperatura es unos 110 grados más cálida en la época de máxima aproximación del planeta al Sol, perihelio, que cuando está más alejado del Sol, afelio. Excentricidades. La excentricidad constituye una medida de cuán próxima se halla una elipse a un círculo. Las órbitas circulares son propicias a la vida, en tanto que las órbitas muy elongadas producen grandes fluctuaciones estacionales de temperatura. De hecho, si la excentricidad de la órbita de la Tierra fuera próxima a la unidad, los océanos servirían cuando alcanzáramos el punto más próximo al Sol y se congelarían cuando alcanzásemos el punto más lejano, lo cual haría que ni las vacaciones de invierno ni las de verano fueran demasiado agradables. Excentricidades orbitales grandes no conducen a la vida, de manera que hemos sido afortunados de tener un planeta cuya excentricidad orbital sea próxima a 0. También hemos tenido suerte en la relación entre la masa del Sol y su distancia a la Tierra, ya que la masa de la estrella determina la cantidad de energía que libera. Las estrellas mayores tienen una masa de aproximadamente 100 veces la masa del Sol, y las menores son unas 100 veces menos masivas que el Sol. Y aún así, suponiendo que la distancia Tierra/diagonal Sol está fijada, si nuestro Sol fuera tan solo un 20% más masivo o menos masivo, la Tierra sería más fría que actualmente Marte o más caliente que Venus en la actualidad. Tradicionalmente, dada cualquier estrella, los científicos definen la zona habitable como la estrecha región alrededor de la estrella en la cual las temperaturas planetarias son tales que puede existir agua líquida. La zona habitable en nuestro sistema solar, representada abajo, es muy pequeña. Afortunadamente para aquellos de nosotros que somos formas de vida inteligente, la Tierra está precisamente en esa zona. Zona habitable. Solo los planetas que están en la zona verde, la zona habitable, son adecuados para la vida. La estrella amarilla representa nuestro Sol, las estrellas más blancas son mayores y más calientes, las más rojas son más pequeñas y frías. Los planetas más próximos a sus soles que la zona verde serían demasiado calientes para la vida y los más alejados de ella, demasiado fríos.
El tamaño de la zona hospitalaria es más reducida para las estrellas más frías. Newton creía que nuestro sorprendentemente habitable sistema solar no había surgido del caos por las meras leves de la naturaleza, sino que el orden del universo fue creado por Dios al principio y conservado por él hasta nuestros días, en el mismo estado y condición. Es fácil comprender por qué se puede creer eso. Esas casualidades tan improbables que han conspirado para hacer posible nuestra existencia y el diseño del mundo hospitalario para la vida humana serían en verdad sorprendentes si nuestro sistema solar fuera el único sistema planetario en el universo. Pero en 1992 se realizó la primera observación confirmada de un planeta que giraba alrededor de una estrella que no era nuestro Sol. En la actualidad conocemos centenares de planetas como ese, y poca gente duda de que exista un número incontable de otros planetas entre los muchos miles de millones de estrellas de nuestro universo. Ello hace que las coincidencias de nuestras condiciones planetarias, una sola estrella, la combinación afortunada de la distancia Tierra-Sol y la masa solar, sean mucho menos asombrosas y mucho menos elocuentes como evidencia de que el universo fue cuidadosamente diseñado solo para complacernos a los humanos. Hay planetas de todas clases y algunos, al menos uno, albergan vida, y cuando los seres de un planeta que alberga vida examinan el mundo que les rodea se ven forzados a concluir que su ambiente satisface las condiciones necesarias para que ellos existan. Es posible convertir esa última afirmación en un principio científico. Nuestra mera existencia impone reglas que determinan desde dónde y en qué tiempo podemos observar el universo. Es decir, el hecho de que existamos restringe las características del tipo de entorno en que nos podemos hallar. Ese principio es denominado el principio antrópico débil. Veremos dentro de poco por qué se añade el calificativo débil. Un término más adecuado que el de principio antrópico hubiera sido el de principio de selección, porque el principio se refiere a cómo nuestro conocimiento de nuestra propia existencia impone reglas que seleccionan, de todos los entornos posibles, solo aquellos que permiten la vida. Aunque pueda sonar a filosofía, el principio antrópico débil puede ser utilizado para efectuar predicciones científicas. Por ejemplo, ¿qué edad tiene el universo? Para que podamos existir, el universo debe contener elementos como el carbono, que son producidos, como veremos, cocinando elementos ligeros en el interior del horno de las estrellas. A continuación, el carbono debe ser diseminado en el espacio en una explosión de supernova y se debe condensar como parte de un planeta en una nueva generación de sistemas solares. En 1961, el físico Robert Dicke arguyó que ese proceso requiere unos 10.000 millones de años, de modo que el universo debe tener como mínimo esa edad. Por otro lado, el universo no puede ser mucho más viejo que 10.000 millones de años, ya que en el futuro lejano se habrá consumido el combustible para las estrellas, y necesitamos estrellas calientes para nuestro sostenimiento. Por lo tanto, el universo debe de tener unos 10.000 millones de años. No es una predicción extremadamente precisa, pero es verdadera. Según los datos de que disponemos actualmente, el Big Bang ocurrió hace unos 13.700 millones de años. Tal como en el caso de la edad del universo, las predicciones antrópicas indican habitualmente un intervalo de valores para algunos parámetros físicos en lugar de determinarlos con precisión. Ello es debido a que, si bien es posible que nuestra existencia no requiera un valor particular de un parámetro físico, depende de que tales parámetros no difieran demasiado de los valores que observamos que tienen. Además, suponemos que las condiciones reales en nuestro mundo son típicas, dentro del intervalo antrópicamente permitido. Por ejemplo, si tan solo excentricidades modestas, digamos entre O y 0,5, permiten la vida, entonces una excentricidad de 0,1 no nos debe sorprender, porque probablemente un porcentaje considerable del conjunto de los planetas del universo tendrá órbitas con excentricidades como esta. Pero si la Tierra se moviera en círculo casi perfecto, digamos con una excentricidad de 0,00000000001, ello haría efectivamente de la Tierra un planeta muy especial y nos motivaría a intentar explicar por qué nos hallamos en un hogar tan anómalo. Esa idea es denominada a veces principio de mediocridad. Las coincidencias afortunadas relacionadas con la forma de las órbitas planetarias, la masa del Sol, etc., son calificadas de ambientales, porque surgen de una feliz casualidad de nuestro entorno y no de las leyes fundamentales de la naturaleza. La edad del universo también es un factor ambiental, ya que aunque en la historia del universo haya un tiempo anterior y un tiempo posterior al nuestro, debemos vivir en esta era porque es la única que puede conducir a la vida. Las coincidencias ambientales son fáciles de comprender, porque nuestro hábitat cósmico es tan solo un caso concreto entre los muchos que existen en el universo, y obviamente debemos existir en un ambiente que sea compatible con la vida. El principio antrópico débil no resulta demasiado controvertido, pero hay una forma más fuerte, que sostendremos a continuación, aunque es mirada con desdén entre algunos físicos. El principio antrópico fuerte sugiere que el hecho de que existamos impone restricciones no solo con respecto a nuestro entorno, sino también sobre la forma y contenido posibles de las propias leyes de la naturaleza. Esa idea surgió porque no son solo las peculiares características de nuestro sistema solar las que parecen extrañamente compatibles con el desarrollo de la vida humana, sino también las características del conjunto del universo, y eso es mucho más difícil de explicar.
la historia de cómo el universo primordial de hidrógeno, helio y un poco de litio evolucionó hacia un universo que aloja al menos un planeta con vida inteligente es una historia de muchos capítulos. Como hemos mencionado antes, las fuerzas de la naturaleza tenían que ser tales que los elementos más pesados, especialmente el carbono, pudiesen ser producidos a partir de los elementos primordiales y permanecer estables durante al menos miles de millones de años. Dichos elementos pesados fueron formados en los hornos que llamamos estrellas, de manera que, antes, las fuerzas tuvieron que permitir que se formaran estrellas y galaxias. Estas crecieron a partir de las semillas de las diminutas inhomogeneidades del universo primitivo, que era casi completamente uniforme, pero sabiamente contenía variaciones de densidad del orden de una parte en 100.000. Pero la existencia de estrellas, y en su interior, de los elementos de que estamos formados, no es suficiente. La dinámica de las estrellas tenía que ser tal que algunas de ellas acabaran por explotar, y además, lo hicieran precisamente de manera que dispersaran por el espacio galáctico sus elementos pesados. Además, las leyes de la naturaleza debían permitir que esos remanentes de la explosión pudieran volverse a condensar en una nueva generación de estrellas circundadas por planetas que incorporaran esos elementos pesados. Así como algunos acontecimientos de la Tierra primitiva eran imprescindibles para permitir nuestro desarrollo, también cada eslabón de esa cadena de procesos resulta necesario para nuestra existencia. Pero en el caso de los acontecimientos que caracterizan la evolución del universo, tales procesos son regidos por el equilibrio de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, cuyas relaciones mutuas tenían que ser justo las adecuadas para que pudiéramos existir. Uno de los primeros en reconocer que eso podía suponer un alto grado de ajuste fue Fred Hoyle en la década de 1950. Hoyle creía que todos los elementos químicos se habían formado originariamente a partir del hidrógeno, que él consideraba como la auténtica sustancia primordial. El hidrógeno tiene el núcleo atómico más sencillo, que consiste en solo un protón, sea solo o combinado con uno o dos neutrones. Las diferentes formas del hidrógeno, o de cualquier otro núcleo, que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones son denominadas isótopos. Actualmente sabemos que el helio y el litio, cuyos núcleos contienen 2 y 3 protones respectivamente, también fueron sintetizados primordialmente, aunque en mucha menor abundancia, cuando el universo tenía unos 200 segundos. Por otro lado, la vida depende de elementos más complicados, el más importante de los cuales es el carbono, la base de toda la química orgánica. Aunque podríamos imaginar organismos vivientes, como por ejemplo ordenadores inteligentes compuestos por otros elementos, como el silicio, es dudoso que la vida pudiera haber evolucionado espontáneamente en ausencia de carbono. Las razones para ello son de tipo técnico, pero tienen que ver con la manera singular en que el carbono se combina con otros elementos. El dióxido de carbono, por ejemplo, es gaseoso a temperatura ambiente, lo cual biológicamente es muy útil. El silicio es el elemento que está inmediatamente debajo del carbono en la tabla periódica y por lo tanto, ambos tienen propiedades químicas análogas. Sin embargo, el dióxido de silicio, cuarzo, es mucho más útil en una colección de rocas que en los pulmones de un organismo. Aún así, quizá podrían evolucionar algunas formas de vida que se alimentaran de silicio y movieran rítmicamente sus colas en estanques de amoníaco líquido. Pero incluso un tipo exótico de vicia como este no podría evolucionar a partir de tan solo los elementos primordiales, ya que esos elementos únicamente pueden formar dos compuestos estables, el hidruro de litio, que es un sólido cristalino incoloro, y el gas hidrógeno, ninguno de los cuales es un compuesto que se pueda reproducir y mucho menos enamorarse. Además, está el hecho de que nosotros somos una forma de vida de carbono, y ello suscita la cuestión de cómo fueron formados el carbono, cuyo núcleo contiene 6 protones, y los otros elementos pesados de nuestro cuerpo. El primer paso tiene lugar cuando las estrellas más viejas empiezan a acumular helio, que es producido cuando dos núcleos de hidrógeno chocan y se fusionan entre sí. Eso ocurre dentro de las estrellas y es la manera como éstas producen la energía que nos calienta. A su vez, dos átomos de helio pueden chocar y formar berilio, cuyo núcleo contiene 4 protones. En principio, una vez se ha formado el berilio se podría fusionar con un tercer núcleo de helio para formar carbono, pero eso no ocurre porque el isótopo de berilio que se ha formado vuelve a decaer casi inmediatamente en dos núcleos de helio. Proceso triple alfa. El carbono se forma en el interior de las estrellas a partir de colisiones de 3 núcleos de helio, algo improbable si no fuera por una propiedad especial de las leyes de la física. La situación cambia cuando las estrellas comienzan a agotar el hidrógeno. Cuando ocurre eso, el centro de la estrella se contrae hasta que su temperatura sube a unos 100 millones de grados Kelvin. En esas condiciones, los núcleos se encuentran entre sí con tanta frecuencia que algunos núcleos de berilio chocan con uno de helio, antes de que hayan tenido tiempo de desintegrarse. Entonces, el berilio puede fusionarse con helio y formar un isótopo estable de carbono. Ese carbono está todavía lejos de formar agregados ordenados de compuestos químicos como los que son capaces de disfrutar de un buen vaso de vino de Burdeos, de hacer juegos de manos con vistosas sorpresas, o de plantearse preguntas sobre el universo. Para que existan seres como los humanos, el carbono debe pasar desde el interior de la estrella a unos entornos más acogedores. Eso
como hemos dicho, ocurre cuando la estrella, al final de su ciclo de vida, explota como supernova y esparce el carbono y otros elementos pesados, que posteriormente se condensarán en un planeta. Ese proceso de formación de carbono se denomina el proceso de la triple alfa, porque partícula alfa es otro nombre que se da al núcleo del isótopo de helio que interviene en el proceso, y porque ese proceso requiere que se fusionen tres de ellos. La física usual predice que la tasa de producción de carbono mediante el proceso de la triple alfa debería ser muy pequeña. Como ello no es así, en 1952 Joule predijo que la suma de las energías del berilio y del núcleo de helio debe ser casi exactamente igual a la energía de un cierto estado cuántico del isótopo de carbono, una situación llamada resonancia, que incrementa mucho el ritmo de una reacción nuclear. En aquella época, no se conocía ese nivel de energía, pero, a partir de la sugerencia de Joule, William Fowler en el Caltech lo buscó y lo encontró, proporcionando un apoyo importante a las ideas de Joule sobre cómo se forman los núcleos pesados. Joule escribió: "No creo que ningún científico que examinara la evidencia dejara de llegar a la conclusión de que las leyes de la física nuclear han sido diseñadas deliberadamente con respecto a las consecuencias que producen en el interior de las estrellas". En aquella época no se sabía suficiente física nuclear para comprender hasta qué punto resultaba asombrosa la coincidencia resultante de dichas leyes físicas exactas. Pero al investigar la validez del principio antrópico fuerte, en años recientes los físicos se empezaron a preguntar cómo hubiera sido el universo si las leyes de la naturaleza fueran diferentes. Actualmente podemos fabricar ordenadores que nos digan cómo depende el ritmo de la reacción del proceso triple alfa de la intensidad de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esos cálculos muestran que una variación de tan solo un 0,5% en la intensidad de la fuerza nuclear fuerte o de un 4% en la fuerza eléctrica destruiría casi todo el carbono o casi todo el oxígeno en cualquier estrella y, por lo tanto, la posibilidad de vida tal como la conocemos. Si se cambian las reglas de nuestro universo solo un poco, las condiciones necesarias para nuestra existencia dejan de cumplirse. Examinando en el ordenador los modelos de universo que se generan cuando hacemos ciertos cambios en las teorías de la física, podemos estudiar metódicamente los efectos de esos cambios. Resulta que no son solo las intensidades de la fuerza nuclear fuerte y de la interacción electromagnética las que están ajustadas a nuestra existencia. La mayoría de las constantes fundamentales que aparecen en las teorías están ajustadas con tanta precisión que, si su valor cambiara aunque solo fuera ligeramente, el universo sería cualitativamente diferente, y en la mayoría de los casos resultaría inadecuado para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si la otra fuerza nuclear, la fuerza débil, fuera mucho más débil, todo el hidrógeno del universo primitivo se habría convertido en helio V, por lo tanto no habría estrellas normales. Si fuera mucho más intensa, las supernovas no lanzarían su envoltura externa al explotar y por lo tanto no sembrarían el espacio interestelar con los elementos pesados que necesitarán los planetas para producir vida. Si los protones fueran un 0,2% más pesados, decaerían en neutrones y desestabilizarían los átomos. Si la suma de las masas de los tipos de quarks que constituyen un protón se modificara en tan solo un 10%, la abundancia de los núcleos atómicos estables de que estamos formados sería mucho menor. De hecho, la suma de las masas de esos quarks parece optimizada para la existencia del mayor número posible de núcleos estables. Si suponemos que un planeta necesita estar al menos unos pocos centenares de millones de años en órbitas estables alrededor de su estrella para que en él pueda evolucionar la vida, el número de dimensiones del espacio también queda lijado por nuestra existencia. Ello es debido a que, según la ley de la gravedad, las órbitas elípticas estables solo son posibles en 3 dimensiones. Las órbitas circulares son posibles en otros números de dimensiones, pero, tal como temía Newton, son inestables. Para cualquier número de dimensiones excepto 3, incluso perturbaciones pequeñas como las producidas por la atracción de los otros planetas expulsarían a un planeta de su órbita circular. Harían que cayera en espiral hacia el Sol o que se escapara en espiral, de manera que o bien arderíamos o bien nos congelaríamos. Además, en más de 3 dimensiones, la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos decrecería con la distancia más rápidamente que en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, la fuerza gravitatoria cae a un cuarto de su valor si duplicamos la distancia. En 4 dimensiones caería a un octavo veces. En 5 dimensiones caería a 1 diagonal 16 veces, y así sucesivamente. Por consiguiente, en más de 3 dimensiones el Sol no podría existir en un estado estable, con su presión interna equilibrando la compresión de la gravedad. Ello significa que o bien se despedazaría o bien se colapsaría, formando un agujero negro, y cualquiera de las dos posibilidades nos echaría a perder el día. A escala atómica, las fuerzas eléctricas se comportan de la misma forma que las fuerzas gravitatorias, lo cual quiere decir que los electrones de los átomos o bien se escaparían o bien caerían en espiral hacia el núcleo. En ninguno de los dos casos serían posibles los átomos como los conocemos. La emergencia de estructuras complejas capaces de albergar observadores inteligentes parece ser muy frágil. Las leyes de la naturaleza forman un sistema extremadamente bien ajustado, y las leyes físicas se pueden cambiar muy poco sin destruir la posibilidad del desarrollo de vida como la que conocemos. Si no fuera por una serie de intrigantes coincidencias en los detalles precisos de las leyes físicas, parece que no hubieran podido llegar a existir ni los humanos ni formas de vida semejantes a las que conocemos.
La coincidencia de ajuste fino más impresionante se refiere a la llamada constante cosmológica de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Tal como hemos dicho, en 1915, cuando formuló su teoría, Einstein pensaba que el universo era estático, es decir, ni se expandía ni se contraía. Como la materia atrae a la materia, introdujo en su teoría una nueva fuerza antigravitatoria, para contrarrestar la tendencia del universo a colapsarse sobre sí mismo. Esa fuerza, a diferencia de las demás fuerzas, no procedía de ninguna fuente en particular, sino que estaba incorporada en la misma fábrica del espacio-tiempo. La constante cosmológica describe la intensidad de dicha fuerza. Cuando se descubrió que el universo no era estático, Einstein eliminó la constante cosmológica de su teoría y la consideró el disparate más grande de su vida. Pero en 1998, observaciones de supernovas muy distantes revelaron que el universo se está expandiendo con un ritmo acelerado, un efecto que no es posible sin algún tipo de fuerza repulsiva que actúe por todo el espacio. La constante cosmológica fue resucitada. Como ahora sabemos que su valor no es cero, queda por despejar la cuestión de por qué tiene el valor que tiene. Los físicos han ideado argumentos que explican cómo podría surgir debido a efectos mecánico-cuánticos, pero el valor que calculan es unos 120 órdenes de magnitud, un seguido de 120 ceros, mayor que su valor real, obtenido de las observaciones de supernovas. Ello significa que o bien el razonamiento utilizado en el cálculo es erróneo o bien que existen otros efectos que se anulan milagrosamente, entre sí salvo en una fracción diminuta del número calculado. Lo que sí es cierto es que si el valor de la constante cosmológica fuera muy superior al valor que tiene, nuestro universo se habría despedazado antes de que las galaxias se hubieran podido formar, y una vez más, la vida tal como la conocemos sería imposible. ¿Qué cabe pensar sobre esas coincidencias? Tener tanta suerte en la forma precisa y en la naturaleza de las leyes físicas fundamentales es un tipo de suerte diferente de la que hemos hallado en los factores ambientales. No puede ser explicada con tanta facilidad y tiene implicaciones físicas y filosóficas mucho más profundas. Parece que nuestro universo y sus leyes han sido diseñados con exquisita precisión para permitir nuestra existencia y que, si tenemos que existir, queda poca libertad para su alteración. Eso no es explicable fácilmente y suscita la pregunta natural de por qué las cosas son así. A mucha gente le gustaría que utilizáramos esas coincidencias como evidencia de la obra de Dios. La idea de que el universo fue diseñado para alojar a la humanidad aparece en las teologías y las mitologías desde hace miles de años hasta el presente. En el Popol Vuh de los mayas los dioses proclaman, no recibiremos gloria ni honor de lo que hemos creado y formado hasta que existan los humanos, dotados de razón. Un texto egipcio típico datado hacia 2000 AC dice que, los hombres, el ganado de Dios, han sido bien proveídos. Él, el dios Sol, hizo el cielo y la tierra para beneficio de ellos. En China, el filósofo taoísta Liu Yukou expresó la idea mediante un personaje de una narración que dice, el cielo hace crecer 5 tipos de grano y produce los animales con aletas o con plumas especialmente para nuestro provecho. En la cultura occidental, el Antiguo Testamento contiene la idea del diseño providencial en su historia de la creación, pero la interpretación cristiana también fue muy influida por Aristóteles, quien creía en un mundo natural inteligente que funciona de acuerdo con un diseño. El teólogo cristiano medieval Tomás de Aquino, 1225 a 1274, utilizó las ideas de Aristóteles sobre el orden de la naturaleza para argumentar la existencia de Dios. En el siglo XVIII, otro teólogo cristiano llegó al extremo de decir que los conejos tienen colas blancas para que nos resulte más fácil cazarlos. Una ilustración más moderna del punto de vista cristiano fue suministrada hace unos pocos años por Christoph Schönborn, cardenal, arzobispo de Viena, quien escribió, actualmente, a comienzos del siglo XXI, enfrentados a afirmaciones científicas como el neodarwinismo y la hipótesis del multiverso, existencia de muchos universos, en cosmología, inventadas para eludir las evidencias abrumadoras de propósito y de diseño halladas en la ciencia moderna, la Iglesia Católica defenderá todavía la naturaleza humana proclamando que el diseño inmanente en la naturaleza es real. En cosmología, la evidencia abrumadora de propósito y diseño a la cual se estaba refiriendo el cardenal es el ajuste fino de las leyes físicas a que nos acabamos de referir. El punto de inflexión en el rechazo científico de un universo centrado en los humanos fue el modelo copernicano del sistema solar, en el cual la Tierra ya no tenía una posición central. Irónicamente, el punto de vista del propio Copérnico era antropomórfico, hasta el extremo de que nos consuela haciéndonos observar que a pesar de su modelo heliocéntrico la Tierra está casi en el centro del universo, aunque la Tierra no esté en el centro del mundo. Sin embargo, su distancia, a dicho centro, no es nada en comparación con la de las estrellas fijas. Con la invención del telescopio, algunas observaciones del siglo XVII, como el hecho de que nuestro planeta no es el único orbitado por una luna, apoyaron el principio copernicano de que no gozamos de una posición privilegiada en el universo. En los siglos siguientes, cuanto más fuimos sobre el universo más pareció que nuestro planeta era tan solo una variedad de la jardinería planetaria. Pero el descubrimiento relativamente reciente del ajuste extremadamente fino de muchas de las leyes de la naturaleza nos podría conducir, al menos a algunos, hacia la vieja idea de que ese gran diseño es la obra de algún gran diseñador. En América,
Como la Constitución prohíbe la enseñanza de la religión en las escuelas, ese tipo de idea es denominado diseño inteligente, con la idea no manifiesta pero implícita de que el diseñador es Dios. Pero esa no es la respuesta de la ciencia moderna. Vimos en el capítulo 5 que nuestro universo parece ser uno entre muchos otros, cada uno de ellos con leyes diferentes. La idea del multiverso no es una noción inventada para justificar el milagro del ajuste fino, sino que es consecuencia de la condición de ausencia de límites y de muchas otras teorías de la cosmología moderna. Pero si es verdad, reduce el principio antrópico fuerte al débil, al situar los ajustes finos de las leyes físicas en la misma base que los factores ambientales, ya que significa que nuestro hábitat cósmico, actualmente la totalidad del universo observable, es tan solo uno entre otros muchos, tal como nuestro sistema solar es uno entre muchos otros. Ello quiere decir que de la misma manera que las coincidencias ambientales de nuestro sistema solar fueron convertidas en irrelevantes al darnos cuenta de que existen miles de millones de sistemas planetarios, los ajustes finos en las leyes de la naturaleza pueden ser explicados por la existencia de miles de millones de universos. Mucha gente a lo largo de los siglos ha atribuido a Dios la belleza y la complejidad de la naturaleza que, en su tiempo, parecían no tener explicación científica. Pero así como Darwin y Wallace explicaron cómo el diseño aparentemente milagroso de las formas vivas podía aparecer sin la intervención de un ser supremo, el concepto de multiverso puede explicar el ajuste lino de las leyes físicas sin necesidad de un creador benévolo que hiciera el universo para nuestro provecho. Einstein planteó en una ocasión a su ayudante Ernst Strauss la siguiente pregunta: ¿tuvo Dios elección? ¿Cuándo creó el universo? En el siglo XVI, Kepler estaba convencido de que Dios había creado el universo de acuerdo con algún principio matemático perfecto. Newton demostró que las mismas leyes que se aplican en el firmamento se aplican en la Tierra y las exprese en ecuaciones matemáticas tan elegantes que inspiraron un fervor casi religioso entre muchos científicos del siglo XVIII, que parecieron intentar utilizarlas para demostrar que Dios era un matemático. Desde Newton, y especialmente desde Einstein, el objetivo de la física ha sido hallar principios matemáticos simples del tipo que Kepler imaginaba, y crear con ellos una teoría de todo, unificada que diera razón de cada detalle de la materia y de las fuerzas que observamos en la naturaleza. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, Maxwell y Einstein unieron las teorías de la electricidad, el magnetismo y la luz. En la década de 1970, fue formulado el modelo estándar, una sola teoría de las fuerzas nucleares, fuertes y débiles y de la fuerza electromagnética. La teoría de cuerdas y la teoría M aparecieron a continuación en un intento de incorporar la fuerza restante, la gravedad. El objetivo era hallar no solo una sola teoría que explicara todas las fuerzas, sino también los valores de los parámetros fundamentales de que hemos estado hablando, como por ejemplo la intensidad de las fuerzas y las masas y cargas de las partículas elementales. Tal como Einstein lo expresó, la esperanza consistía en decir que la naturaleza está constituida de tal forma que es posible establecer lógicamente unas leyes tan estrictamente determinadas que en su marco solo pueden presentarse constantes físicas completamente determinadas de forma racional, por lo tanto, constantes cuyo valor numérico no pueda ser modificado sin destruir la teoría. Es improbable que una teoría única tuviera el ajuste fino que nos permite existir. Pero sí, a la luz de los avances recientes, interpretamos el sueño de Einstein como la existencia de una teoría única que explique este y otros universos, con todo su espectro de leyes diferentes. La teoría M podría ser tal teoría. Pero la teoría M, ¿es única o es exigida por algún principio lógico simple? Podemos responder a la cuestión de por qué la teoría M